Para entender la actualidad, estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. 8:39. ¿Qué tal, Rodrigo Bravo? Como preparándonos para una semana intensa, Juanma. Y eso me tiene con un poquito de sueño. Pero vamos que se puede, porque recién estamos empezando esta recta final de los candidatos presidenciales. Uno podría decir con una campaña que lleva prácticamente 2 años, si uno se pone en los pies de los zapatos de Evelyn Matei. Esto partió hace un buen rato. José Antonio Kast como un candidato a esta altura que viene 12 años preparando la candidatura de este año y que por supuesto esa experiencia le ha traído buenos resultados, al menos si uno ve las mediciones. Pero vamos a tener una semana que parte mañana con la intensidad, tú lo conversabas largamente con Holger Polman, con el inicio o el momento en que se reúne en el encuentro más importante del empresariado, todos los candidatos presidenciales, un ENADE organizado por ICARE que va a contar también con varios momentos tensos o que hay que ponerle mucho ojo porque no solo están los 7 de los 8 candidatos presidenciales, Eduardo Artés se restó de esta instancia, sino que también vamos a escuchar al presidente de la República que está en el Vaticano y que sigue una gira por Italia, que hará la transmisión de manera telemática, en vivo, para comenzar con este encuentro que va a tener, como les decía, la inauguración de Holger Polman, la intervención de Susana Jiménez de la CPC, para luego pasar por líderes sociales y con plato de fondo Dorothy Pérez, que son pocas las veces que la vemos en primera línea frente a los medios de comunicación. Ella suele hacer sus intervenciones con todas las investigaciones que ha hecho en el último tiempo y que han traído noticia. Suele hacerlas en las intervenciones que ha ido a explicar al Congreso, al Senado en particular, después de sacar oficios o documentos que denuncian algunas cosas. Pero esta semana se da también, Juanma, con un escenario de encuestas que pareciera seguir estable, pese a que uno podría deducir que en los últimos 2 semanas, 3 semanas, Janet Jara ha subido en su aprobación, llegando a 28 puntos. Un José Antonio Kast, esto según CADEM, Plaza Pública CADEM, José Antonio Kast se ha mantenido en los 23 y Evelyn Matei, de los 18 que logró el 12 de septiembre, está en 14. Pero aquí hay un ejercicio que es bien interesante que hace la encuesta Plaza Pública, que pone en base a 100 los resultados y incorpora el margen de error, que pocas veces las encuestas lo liberan, pese a que uno puede leer las condiciones en las cuales se hacen. Pero acá pasa algo bien interesante, que si uno parte por Janet Jara, que lidera la encuesta, aparece con 31 puntos, insisto, en base a 100, lo que le podría dar un margen de error como tope 34 y como piso 28. Y si uno se va a José Antonio Kast con 25 puntos, podría dar con el margen de error un techo de 28 puntos y un piso de 23. Y ahí la competencia parece un poquito más competitiva. Si uno pone a Evelyn Matei, que en base a 16 llega a 18 puntos y a 14 en el margen de error, y así Johannes Kaiser y Franco Parisi la siguen. ¿Cómo se están preparando los candidatos presidenciales para este encuentro nacional de la empresa? Ayer estuve reporteando con algunos de los comandos y por supuesto que esta es una preocupación o un momento que ellos consideran clave para hablarle al empresariado, pero tiene una particularidad este encuentro de mañana, que lo va a transmitir Mega Noticias y Radio Infinita en vivo por la señal abierta por Mega Noticias y en vivo, por supuesto, también desde nuestra radio. Vamos a estar mañana con Juan Manuel desde tempranito. Me citaron a las 7 de la mañana, Juanma. ¿Y qué? Yo llego aquí a las 6. Ah, pero yo no, po. Pero así es la vida del rostro. Porque Rodrigo Bravo cae más rostro. Vostro. De a poquito No, rostro, porque sale en la tele también. Sí, en el canal digital. De hecho, más ratito a las 10 lo pueden ver junto a Mauricio Morales. ¿Viste? Así, ¿viste? Sí, así era. Sacrificio. Bueno. Y además te recomiendo una cosa. Mientras más temprano se levanta uno, mejor. Porque se ve menos cansado. Sí, yo hasta ahora me quedé. Cuando usted ve a alguien en la tele en la mañana con cara de cansado, cosqueroso, es porque se levantó al filo del programa. Ahí se la dejo. Ahí atentos a nuestros compañeros matinales que están en Mega Noticias. Oye, les decía que conversé con algunos equipos y me quiero detener en Evelyn Matei, que según esta medición aparece en el tercer lugar, ya bastante estable hace un buen rato.
y con una estrategia que tuvo durante la semana pasada, que uno, si fuera lineal y solo lo viera con las encuestas del fin de semana, no le resultó. Que este ataque directo a José Antonio Kast, donde lo han acusado primero de no participar de encuentros formales, foros, debates, programas de televisión. Lo conversamos largamente la semana pasada y me trajo varias críticas por parte del comando de Matei, pero datos, como dice El Mundo, dato mata relato, una frase que al menos a mí me quedó instalada con la campaña de Francisco Rego, cuando fue candidato a gobernador y compitió con Claudio Rego, Así perdiendo pues. finalmente, una frase típica de Francisco Rego. Y eso finalmente ha puesto el ojo desde Chile Vamos en Kast, no solo con esta crítica que les decía, su participación en medios de comunicación, sino también endureciendo el tono con el eventual apoyo de Evelyn Matei y de su equipo de Chile Vamos en una segunda vuelta presidencial. De hecho, ayer Luciano Cruzcoque, que se ha transformado en uno de los principales voceros del equipo de Matei, insistió en el punto que él ve con dificultad que algunos integrantes del comando de Matei finalmente decían no votar por José Antonio Kast en esta segunda vuelta. Pero vamos a nada, estoy cruzando un poquito los temas porque nadie va a marcar esta agenda presidencial durante la semana. En el equipo de Evelyn Matei está preparándose junto a todo su entorno, que es el que ha venido construyendo la estrategia para debates y para entrevistas relevantes de los últimos días. Uno de los principales asesores en esta instancia es el ex jefe de gabinete de Ricardo Lagos, Matías de la Fuente, que es parte de este círculo pequeño que prepara estos encuentros. Está también en ese equipo Gonzalo Rojas May, otro de los integrantes de aquí, de ese team, Angélica Joanón, y su jefe de comunicaciones, Cristian Torres. Se suma a estos encuentros y ha tenido un rol bien preponderante, y lo pudimos ver, Juanma, acá cuando Evelyn Matei vino el candidato, Isidro Solís, exministro de Justicia de los gobiernos de la Concertación, hoy día parte de ese grupo que está fuera de la coalición de Chile Vamos, pero que la apoya y la respalda. Durante la tarde de ayer hubo un suerte de coach, entrenamiento con la candidata de Chile Vamos y Amarillos, y el contenido, básicamente ellos consideran que le es amable a Evelyn Matei por sus conocimientos en materia de economía, que lo domina bastante bien. Lo que se trabaja con más fuerza, y esto se repite con distintos candidatos, es este momento donde se van a interpelar entre ellos. Para quienes no han visto el programa y las notas que hemos hecho en Mega Noticias, esto va a tener una particularidad y novedad, que los candidatos van a sacar de una pecera, no sé cómo lo vas a hacer ahí con la pecera, llevándosela a cada uno de los candidatos. Hoy día tengo ensayo coreográfico. Me siento como en el ballet de Karen Connolly. Porque es toda una coreografía. En esa coreografía vas a caminar con una pecera y cada candidato va a sacar un concepto. Ya está previamente sorteado las duplas. Sorteamos todo, hasta la ropa. No, mentira, no está la ropa, pero cada uno de los momentos y los pasos que van a dar los candidatos e intervenciones está sorteado con la participación de todos los comandos. Y es ese momento de las preguntas entre candidatos lo que tiene inquieto a más de alguno. Las temáticas que se están preparando obligan a los candidatos a estar arriba de al menos, o sea, de 8 temas, porque van a sortear un papelito donde va a salir un concepto que ellos ya manejan, por ejemplo, democracia, y con ese concepto van a tener que enfrentar a su contrincante y plantearle una pregunta en la cual ellos van a tener que contestar en relación al concepto, y para eso va a estar clave ahí el rol de Juan Manuel Astorga, que está aquí al lado mío, a mi derecha, que va a tener que guiar esa conversación, porque es re fácil que los candidatos se vayan por las ramas. No, claro, la idea es que sea un emplazamiento corto, que haya y que se produzca un diálogo, porque si no pasa también, y no porque sea una estrategia, sino que porque muchas veces los políticos no necesariamente están más acostumbrados a responder que a preguntar. Sí. Entonces hacen una pregunta muy larga que está llena de opiniones y todo, y al final no le dan tiempo al otro para poder responder. Es verdad. Es verdad, y en esa circunstancia conversé con otros comandos, con otros equipos. Por ejemplo, el entorno de Franco Parisi está preparando este debate con la intención de solo hacer propuestas, no entrar en la pelea chica. ¿No le rindió mucho en el debate de Chilevisión atacar a Evelyn Matei? No fue. De hecho, él se estancó en las encuestas, Sí, después que venía un poquito al alza. No le sirvió de nada. Entonces, No le sirvió. ojo, que Marco también dijo lo mismo. Está tentado siempre Marco a la crítica porque es parte de su, digamos, de su ser, ¿no?
por su capacidad intelectual y cómo él desarrolla sus reflexiones, pero él también ha tratado de instalarse en la de ser propositivo más que crítico simplemente. Claro, claro, y conversé también con el equipo de Marco Enríquez, pero para cerrar un poco lo de Franco Parisi, están trabajando en propuestas económicas, eso pretenden que sea el foco. Se está asesorando con Juan Carlos Fernández, que es económico PhD de la Universidad de Harvard, y parte de su equipo internacional, y también con la abogada Carola Canelo, para las reformas legales que se necesiten para implementar distintas propuestas, también con un trabajo y en una área en el cual Franco Parisi también dice manejarse con relativa tranquilidad. No tengo dudas que va a salir la frase que esto no lo han solucionado en los últimos años ni fachos ni comunachos, que pasa a ser la frase reiterativa de Franco Parisi en las últimas campañas o en las últimas intervenciones más bien que ha tenido públicamente. Conversé también con el equipo de Marco Enríquez Ominami y están revisando los datos en materia económica hace ya un par de días. Él va y los equipos tienen hoy día visita técnica para ver también el juego de cámaras y cómo se manifiesta todo esto para poder tener un buen desempeño también audiovisual, porque, insisto, no hay que olvidar que esto lo transmite la televisión. Están debatiendo todavía estrategias en el equipo de Marco Enríquez. Va a recibir él una pregunta de José Antonio Kast, para lo cual se está preparando con más intensidad. Ayer jugó tenis, un partido para relajarse durante la mañana, pero es parte de la estrategia que tiene él. Yo les diría que el resto de los candidatos con quien no pude conversar o eventualmente no me quisieron contestar de cómo se estaban preparando, el punto álgido y el que tiene más preocupados, insisto, es el debate, el versus que van a enfrentar ante su contendor, que será uno de los momentos más álgidos de este encuentro de la empresa nacional, del Encuentro Nacional de Empresarios organizado por ICARE, que va a ser una jornada, Juanma, bien larga. Les decía, nosotros vamos a estar al aire en Radio Infinita y en Mega Noticias Digital desde las 7 de la mañana para luego dar paso a las distintas intervenciones que contendrán, entre otras, al presidente de la República, a Dorothy Pérez y a los candidatos presidenciales.